¿La escucha perfecta? ¿Para interior o exterior? Venga, vamos a acotarlo. Para interior, porque para exterior es muy fácil. No hay problemas de rebotes de sonido en paredes. Bueno, ¿y para audiencia o para una persona sola? Para audiencia es más complejo. Habría que hablar del line array, que lo haremos más adelante. Bueno, vamos a ir más lejos. ¿Para una persona adinerada o para un tieso como yo? Porque para un adinerado es muy fácil. Se le dice, mira, el cuarto o salón de tu casa donde quieras montar el sistema de sonido, lo acondicionas, primero lo aíslas acústicamente, es decir, que el sonido tuyo no traspase las paredes al vecino y aparte que el vecino y los ruidos de fuera no lleguen al interior, ¿vale? Y segundo, lo acondicionas acústicamente para que el rebote en las paredes no sea un caos y haya una respuesta uniforme. Venga, pues nos quedamos no con el adinerado, sino con el tieso. ¿Qué más? ¿Con auriculares o con unos altavoces? Porque mira, con auriculares es más fácil. Te compras un pedazo de auricular que por 100 euros ya a partir de ahí hay muy buena calidad. Te preocupas de que la respuesta sea acorde, la respuesta en frecuencia, a la música que te gusta. Si es música clásica, pues que sean muy planitos. Y si es música más rockera y de pop, pues que tengan un poco de coloración. Y para adelante. ¿Qué te interesa mezclar con los auriculares? Pues entonces ya tendrías que tirar por unos plugins que hay para conseguir que la sensación de escucha sea lo más parecido a la de altavoces. Porque ocurre que en los auriculares, si esto es una persona vista desde arriba con los auriculares puestos, esta es la nariz, ¿vale? Reciben por este canal y por este. Y en los altavoces, si ponemos un sistema de altavoces, L y R, el izquierdo llega a la oreja izquierda, pero también llega parte del sonido a la derecha, a la oreja derecha. Y lo mismo ocurre con el altavoz derecho. Entonces, este tipo de mezcla con altavoces es natural y con los auriculares es un poco artificial. El panorama estéreo queda como más abierto en auriculares y entonces a la hora de mezclar pues puede ocurrir que presente un producto final cerradito. Aparte, los plugins que están preparados para mezclar con auriculares tienen también respuesta en frecuencia y adaptación acústica para simular distintas salas de técnico de sonido. Entonces, pues mira, puede valer. La explicación de por qué necesitamos alinear un equipo, como en el caso del Line Array, que lo veremos más adelante, para conseguir un sonido coherente sin interferencias, pues es muy fácil, con un gráfico se va a entender. Si tiramos un puñado de piedras a un estanque, ocurrirá que se forman distintas ondas circulares. El puñado de piedra lo tiramos, ¡yum!, y se forman distintas ondas. Y entonces las ondas se van abriendo y una va interfiriendo sobre la otra. Ahora, si yo cojo ese puñado de piedras y lo tiro al estanque, se formará una onda circular grande que irá abriéndose, pero coherente, sin historia de interferencia. Pues ahí está el line array, lo que es la alineación para conseguir que en ningún momento haya alguna interferencia que enturbie la calidad del sonido por el tema de las frecuencias que se suman y se restan. Pero bueno, nosotros nos quedamos en que queremos saber qué equipo podemos utilizar sin auriculares en una persona que no tiene mucho poder adquisitivo. Pues ahí yo diría que menos es más. A mí si me viene uno y me dice, no, mira el equipo que yo me he montado. Yo tengo mi cuarto,
que es cuadradito, y me he montado aquí un subgrave, subwoofer, y aquí otro subwoofer. En la esquinita me he montado el altavoz de izquierdo, el altavoz de derecho, y luego unos refuerzos aquí también de derecho y de izquierdo. Y con una potencia alucinante en donde yo estoy aquí sentado en mi sofá y alucino. Y yo le diría, pues mira, yo dudo de verdad que esto sea un buen sonido. ¿Por qué? Porque, por un lado, si el cuarto tú no lo has tratado, los subgraves, aparte de que puedan molestar al vecino porque tu casa no sea un chalet en planta baja con muros gruesos, ¿vale? En una casa o piso normal donde las paredes y el suelo son papel de fumar, esa vibración del subgrave, o incluso si tú me dices, no, es que mi suelo y mis paredes son gruesas, las ventanas, los cristales de las ventanas, todo eso vibra y esa vibración lo que hace es estropear. Así que un subgrave en una casa doméstica no lo veo yo muy recomendable porque lo que suele hacer en el 98% de los casos es estropear más que arreglar. Hemos dicho que menos es más, así que opción super heavy, un altavoz, un solo altavoz, menos es más. ¿Qué pasa? Que tú ahora en esta escucha, tu escucha es monofónica. No tienes problemas de interferencia. Bueno, sí, las paredes, el sonido choca y rebota. Tendría entonces que tratar las paredes, como hemos dicho que esta es una opción para tiesos, pues las paredes tratarlas con... Es un salón de tu casa, no puedes tú ahora comprar nada ni poner los cartones de huevo, que eso sirve más bien poco, ¿vale? Rellenar el cuarto. Cortinas densas en lo que es la ventana, una alfombra en el suelo, estantería con libros y elementos, un buen sofá mullido, grueso que absorba, es decir, muchos elementos, porque mientras más cacharrería haya en ese salón, mejor se va a comportar el sonido a la hora de distribuirse de manera uniforme. Claramente, si tú en el salón solamente tienes puesto el altavoz y tu silla o sofá, eso sonaría muy mal por la problemática de los rebotes, de la reflexión, dicho en plan técnico, de las distintas ondas sonoras en las paredes. Entonces, aparte de esta solución heavy de un sistema monofónico, que no hay que sentirse inferior, de hecho, estamos ahora mismo en una época, en una era en donde los altavoces que te venden los fabricantes sí, son estéreo, Bluetooth estéreo, pero son tan apretados, tan chiquitillos, tan compactos, que el estéreo tú no lo notas. Es decir, tú tienes tu altavoz, me he gastado 100 euros en este altavoz, te lo colocas a 1 metro, te pones a escuchar música y tú no notas estéreo. Para notar estéreo hay que abrirlo más. Bueno, ¿por qué he dicho yo que menos es más? Porque en el sonido que se desplaza de manera torpe, lenta, a 340 metros por segundo, cuando las mismas frecuencias coinciden, y coinciden muchas veces por el tema de los rebotes en las paredes, ¿vale? Cuando las mismas frecuencias coinciden, se suman, es decir, 200 Hz se coincide con otros 200 Hz y se suma. Si están en fase, se amplifica. Y si están en oposición de fase, se restan. Si están opuestas totalmente en fase en 180 grados, se anula el sonido, desaparece. No es el caso, siempre hay una diferencia, pero sí se producen unas cancelaciones y entonces esas cancelaciones y ese realce de la suma de una frecuencia con respecto a otras que se cancelan provoca un caos. Entonces, utilizamos dos altavoces. La sala hemos dicho que la rellenamos, el salón no es que la rellenemos, sino que lo decoramos con elementos absorbentes, ¿vale? Y ahora, dos altavoces colocados en forma de triángulo equilátero, cada uno de los altavoces es un vértice. Y el otro vértice somos nosotros.
altavoz izquierdo, altavoz derecho, ¿vale? Izquierdo, derecho y aquí estamos nosotros. Muy importante, la altura de los altavoces, que coincidan el de agudos, que coincida con la altura de nuestro oído, es decir, que esté dirigido a nuestro oído, porque los agudos son muy direccionales. Segundo dato, que los altavoces preferentemente sean biamplificados, son de 2 vías, de respuesta completa del espectro, de 20 a 20.000 Hz. ¿Y por qué biamplificado? Porque la respuesta es mejor que como se utilizaban antiguamente, con un crossover en el interior de la caja. El crossover era una bobina y un condensador que pasivo. La conexión de la bobina mandaba la señal hacia lo grave y la del condensador hacia lo agudo. Había una división ahí, pero no era igual de eficaz porque según daba más volumen o menos, esa partición podía cambiar, ¿vale? Entonces, hemos dicho a la misma altura los altavoces de agudos, altavoces en vía amplificado de 2 vías y, muy importante, que no se nos ocurra nunca tenerlos pegados a la pared. Por ejemplo, así, esto sería el atraso del siglo, sobre todo encima en una esquina, porque aquí se provoca una resonancia que alucina a uno. Eso sería estropear el sonido. Tendría que ser la historia, si esta es la sala, pues a 1 metro o así de las paredes. Claro, ¿esto qué ocurre? Que esto, pues, en un salón, pues, la persona que viva contigo te va a decir que te vayas por ahí a freír pimientos. Pero así sería. Triángulo equilátero y con una distancia aquí de 1 metro por lo menos con respecto a la pared, para que el sonido, porque el sonido, en lo agudo hemos dicho que son muy direccionales, pero los graves son omnidireccionales. El grave se desplaza para todas las direcciones, se desplaza para el frente y para atrás, ¿vale? Entonces, mientras más alejado estén, mejor. Que ya te lo puedes tú montar y encima de que están alejados, aquí en la esquina coloca algún tipo de absorbente. Técnicamente la gente le llama trampa de grave, pero como somos tiesos, pues ponemos cualquier tipo de elemento de goma espuma o algún objeto poroso en los rincones, yo qué sé qué. Algo para que el grave no se quede ahí dando esa resonancia. Entonces esto es la escucha perfecta, bajo mi punto de vista, de una persona que quiere disfrutar la música en su casa sin muchos medios. Un par de altavoces bien amplificados, que eso, el coste pues puede ser la pareja entre 100 y 200 euros. Si quieres ya invertir más, pues te puedes gastar 500 o 1000 euros, pero con 200 euros puedes ya encontrar cosas y una sala o salón recargada. Un saludo.